Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer en forma antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el otro. Amén. Dice la escritura, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad ¿en qué? Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Amén, amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Háblanos en ella y por ella, Dios. Que esta palabra, Señor, hoy nos hable en el nombre de Jesús. Señor Jesús, háblanos, que yo sea el medio, el canal, el instrumento, el vaso, pero tú, el agua viva, Dios. Seas tú, Señor, hablando en esta mañana, Dios. Que yo sea el instrumento, Dios, y enséñanos, capacítanos, prepáranos y enséñanos por tu palabra. Que sea tu palabra la que nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Entonces, Gálatas capítulo 5. ¿Quién escribió Gálatas? Gálatas lo escribió Pablo a una ciudad que se llamaba Galicia, ¿cierto? Y resulta que a Galicia le escribió Pablo una carta y le escribió a gente que era cristiana, que supuestamente él había fundado una iglesia, pero esa iglesia, después de que Pablo la dejó fundada, la dejó hecha, la iglesia comenzó a tener problemas, ¿cierto? Como lo que ocurre actualmente y lo que ha ocurrido a través de los tiempos. Entonces resulta que Pablo escribe a los de Galicia, a los Gálatas, y les dice: muchachos, a través de la carta, yo veo que ustedes recibieron mi palabra, se hicieron creyentes, tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero veo que nos estamos enfrentando a gravísimos problemas. ¿Cuáles problemas? Los gravísimos problemas que se estaban viendo en la iglesia de Galicia era que habían borrachos. ¿Sí? ¿Dice o no dice? Habían adúlteros, fornicarios, homicidas, envidiosos, celosos, peleones, amargados, enojados, airados, fastidiosos. No dice fastidiosos, pero el que se aira por todo es fastidioso, ¿o no? Sí. Ese pastor es un hereje, está diciendo, ¿dónde dice la Biblia que es fastidioso? Pero la verdad que una persona que esto se vuelve fastidioso. Entonces resulta que ese tipo de cosas se veía en la iglesia de Galicia. El título de la prédica de hoy es vistiéndonos de un nuevo hombre. Entonces resulta que Pablo se encuentra con una iglesia que tenía todo lo que acabamos de leer con mi hermano Carlos. ¿Cierto que sí? ¿O no? Ya sabe usted toda el listado, ¿no? No vamos a tocar el listado totalmente, pero sí vamos a ver una parte de lo que estaba pasando en esta iglesia
lo que ocurría en la iglesia de Gálatas. Yo quiero que vean estas diapositivas, yo ya las había colocado, ¿cierto? Usted ya se las sabe de memoria. Los que han venido aquí saben de lo que estoy hablando, mire. Y usted de repente encuentra que el marido, ¡pum!, dándole golpes a la esposa. Aquí familias enteras peleando, borrachos. Ahora está de moda que las nenas aquí en los colegios, usted cuando han visto las chinas de 12, 13 años, ¿cierto? Salen del colegio. Y por fuera nos vemos, hermana. Nos vemos ahora. A la salida nos vemos, hermana. No, y eso no dice hermana. Yo digo hermana porque soy muy educado. Pero usted ya sabe lo que dicen. El vocabulario de las niñas de hoy, yo no lo voy a repetir. Usted ya se lo sabe porque lo ha escuchado más que yo, ¿o no? Si fuera hermana sería hasta bueno. Pues qué hermana, ¿qué me mira, hermana? Esto no lo dice. Usted ya sabe lo que dice, ¿cierto? Hermano, un vocabulario que es impublicable. Y a la salida se ven con uniforme y todos se mechonean, se medio matan, se apuñalan, ¿o no es así? Ese pastor tan exagerado no. Y eso es lo que uno ve. Mire cómo se tiran de las mechas, pandillas totales, mire, se matan. Borrachos en cantinas, saliendo de las cantinas, en discotecas, en tabernas, ¿cierto? Producto de que me quitó mi esposa, me quitó a mi novia, me quitó a fulano, me quitó a parangano y se medio matan. Producto de fornicación, de adulterio, de orgías, de todas esas cosas. Entonces, el factor común es todo esto. La violencia. Y ahí donde Pablo dice, entonces hay celos, iras, contiendas, Pero en la iglesia de Cristo, lo único que nos falta es ¿qué? Mechonearnos. Ay, pastor, usted tan folclórico, ¿no? Sí, yo soy folclórico. Lo único que nos falta es mechonearnos, porque de resto se ve todo lo mismo. Ira, celos, contiendas, amarguras, divisiones, pleitos, contiendas, y hasta de raro unas borracheras salen de la iglesia y se van a tomar. Pues en la iglesia, aleluya, aleluya, paren la bulla. Pero fuera de la iglesia es otro cuento. Hermano, esto se ve, ¿sí o no? Que día hablábamos con la hermana Lisbeth. Decíamos, no, en la iglesia se ve de todo. No estoy hablando de escuche, no estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Jesús. ¿Cierto? Borracheras, droga, salen después del culto y se van a echar su cachito. Uy, hermano, es que me toca mi dosis personal. Hermano, ¿cuál dosis personal? Que Jehová reprenda al diablo. Dosis personal tendrán los mundanos, pero el pueblo de Dios no tiene por qué tener esto, hermano. Entonces, hermanos, continuamos. Y las caritas de la gente son así como estas. Mire, miradas perdidas, demoníacas, llenas de odio, de amargura, de sufrimiento, corazones llenos de raíces de amargura. Todo eso se ve en el mundo. Pastor, pero eso solo en el mundo. En el mundo sí, y por fuera del mundo también. Y dentro de la iglesia también. Iras, odios, amargura, pleito, disensión, pam, pam. Continuamos, hermano. Pero quiero decirle que la ira es el enojo descontrolado, como dice Santiago capítulo 1, versículo 20. Ira. La palabra de Dios dice airaos, pero no pequéis. Pero el factor común de la iglesia de Jesús es la ira. Y cogemos a medio matar al que está al pie de nosotros. El odio. ¿Qué es odio? El odio es un veneno que nos destruye desde adentro y es el que produce la amargura. En esta ocasión yo les dije la palabra griega para amargura. A ver, ¿quién se acuerda? No, Mara es también, pero en hebreo. En hebreo es Mara. En griego, la palabra amargura es la pilcria, en griego, pilcria, que traduce a su vez veneno, producto del odio. Bueno, eso fue otra prédica, pero ahorita no voy a hablar de eso. Entonces, la amargura que corre en nuestros corazones y en la mente, como dice Hebreos 12:15, es lo que se ve fuera de la iglesia, pero también dentro. Idolatría.
es la adoración indebida que se da a los ídolos, personas u objetos que se ve fuera de la iglesia y dentro de. Porque hay gente que no viene a la iglesia porque toca primero bañar el perrito y sacarlo a comer y idolatrar el perrito, o el carrito, o el carro, o la familia, o ¿qué más idolatran? A ver, bueno, todo eso es idolatría. Es que creemos que idolatría es un monacho y que nos paramos aquí por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y creemos que solo es idolatría un monacho. Esta es una idolatría tremenda y terrible. Pero hay idolatrías cuando se idolatra hasta los hijos. Uno a veces ve cómo idolatran a los hijos. ¡Ay, ay, ay, mi hijo! ¡Ay, papi! ¡Te caíste! ¡Amor, amor! Y el chino ni se ha caído. Hermano, idolatrías que se ven dentro de la iglesia de Jesús. Se idolatra al hijo, se idolatra a la mamá, al papá. Ay, ¿qué, pastor? Ojo. Pero el pastor quiere que yo no quiera a mi papá y a mi mamá. Como él no los tiene vivos, pues él qué, no, hermano. Ame a su papá, ame a su mamá, ame a su esposa, ame a su esposo, pero no lo idolatre. Idolatría a uno mismo, el superego, el super yo, su cuerpo, como dice el hermano. Uy, hoy en día sí que se ve eso, hermano. El cuerpo, la idolatría al cuerpo, idolatría a objetos, idolatría a perfumes. Ay, hermano, es que para qué hablamos de eso. Pero en el pueblo de Dios se ve todas esas cosas, aún la idolatría. Herejía es un error doctrinal, es decir, es una enseñanza contraria a la palabra de Dios. Herejías es lo que se están viendo hoy en día. Hoy en día lo que más se ve es la herejía dentro de la iglesia. Ojo, no hacia afuera, dentro de la iglesia. Se están levantando doctrinas erradas, contrarias a la escritura, contrarias a la palabra de Dios. Solamente coloqué esas 4 porque qué tal si me pongo el listado, no acabamos hoy. Gracias, Javiercito. No acabamos hoy si me pongo a explicar una por una. Celos, iras, contiendas, divisiones, pleitos, todo el listado que tiene Pablo. Usted ya sabe la definición de todas las demás. Quiero decir, hermano, que como en la iglesia de Jesús, como en el pueblo se ve todo, Pablo se preocupaba de todo esto. Pero déjese cuenta, hermano, yo siempre he dicho y lo he dicho en esta iglesia, todo tiene su historia. ¿Todo tiene su qué? Historia. Pastor y su historia, me tiene hasta acá con su historia, maldita historia, hasta acá. Historia, porque la Biblia es historia. Todo es historia. Ay, ahora también le va a meter historia a las iras, celos, lascivias, fornicación. Sí, señor, le meto historia. Le meto historia. Usted no ha escuchado casos que llegan personas. Quiero decir, pero usted por qué se aira, usted por qué es así, o usted por qué es borracho, usted por qué hace esto, por qué hace. Mi mamá lo hacía, mi papá lo hacía, mi abuelito lo hacía, mi abuelita lo hacía, mi bisabuelo lo hacía. ¿Eso es historia o no es historia? A ver, ¿eso es historia? ¿Qué es historia? Historia. Historia es la sucesión sucesiva de los sucesos que sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Ahí esa definición, pastor. Regalo. Historia. ¿Qué es historia? Historia es la sucesión sucesiva de los sucesos que sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. La lengua. Se lo es verdad. Eso es historia. Ese pastor es loco. Sucesión sucesiva de los tiempos que sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. O sea que a través de los tiempos había sucedido esto. ¿Sí ven? Todo tiene historia. Entonces, el salmista en Eclesiastés decía, ¿qué es lo que es si no es lo mismo que lo que fue? ¿Quién ha leído en Eclesiastés eso? Y usted analice que todo tiene historia. Y todos los acontecimientos que vienen y están llegando habían sucedido porque fueron y volverán a. Ay, pastor. Todo eso es un ciclo, hermano. Todo eso es un ciclo.
Algo que se repite, se repite y se repite y se repite. Como dice el hermano por allí, escuché que dijo que hermano, las raíces que vienen desde atrás tienen todo su, y se repiten y se repiten y se repiten y viene y viene. Pero el problema, saber qué fue o cómo fue, lo que sí realmente es qué es lo que se debe hacer. Ya sé que mi papá fue un borracho, un adúltero, fue esto, mi abuela, mi tío, mi tatarabuelo, mi bisabuela, hasta llegar a los ancestros, hasta llegar a lo de atrás. Llegamos a los nefilín, aquí ya predicamos los nefilín, ¿se acuerdan? Bueno, el que no estuvo, búsquese la prédica de los nefilín, que eso lo predicamos hace como 2 años, más de 2 años. O sea que viene y nos remontamos en los nefilín, nos remontamos bien atrás y excavamos y excavamos y excavamos. Gracias, mire Eclesiastés 1:9, gracias. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que. Y nada hay nuevo. Escuche, nada hay. O sea que todo tiene su historia. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es la historia? Lo mismo que va a ser. Se estudia la Biblia y todo tiene historia. Hasta nuestro mal comportamiento tiene historia. ¿O por qué cree usted que va usted a la clínica, a los médicos, y lo primero que dicen, aquí hay una historia clínica? Y entonces, ¿de qué sufrió su papá? No, mi papá sufrió de hepatitis, de diabetes, y murió el y la otra murió, y la otra murió, y la otra murió. Tum, 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 tum. Ahora sí me perdonan los que no les gusta la historia, que hasta esto yo le meto historia, porque todo tiene historia. Hasta el médico va, historia clínica. Ay, hermano, el problema no es la historia clínica. El problema es cómo solucionamos esto. Pablo, que conocía claramente la bendita palabra de Dios, al afrontar y confrontar al pueblo de Galicia, a los Gálatas, con todo lo que estaba ocurriendo, entonces dice Pablo, que fue el mismo que escribió Romanos, vaya Romanos capítulo 10, verso 9, que dice, hermano Carlos Melo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Mire que en otras versiones bíblicas, las versiones bíblicas más antiguas, no dice será salvo, sino será sano. En otras versiones, creo que la primera Vulgata latina, que fue la traducción al latín, si mal no estoy, resulta que dice y serás o tendrás salud, y no dice serás salvo o encontrarás salud. Y cuando habla de salud, serás salvo, entonces resulta que la salvación, escuche bien, la salvación compenetra todo. ¿Qué compenetra? Sanidad y salvación y vida eterna. Salvación no solamente es me voy para el cielo. Salvación es sanidad en mi alma, sanidad en mi cuerpo. Porque en alguna ocasión Jesús, cuando salía y predicaba, anunciaba, inmediatamente le decía se salva. Se paraban los paralíticos. Había las dos casi que instantáneas, momentáneas. Salvo en el alma, salvo y sano en su alma y aún en su cuerpo. Eso es íntegro. Pero como la iglesia de Jesús no entiende qué es confesar con su boca que Jesús es el Señor. Es que mire, este poder es tremendo. Esto es el evangelio. Creer que Jesús es ¿quién? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Él lo levantó de los muertos, serás salvo, sano, libre. Creer en el evangelio. ¿Qué es creer en el evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 4, se lo resumo. Dice Primera de Corintios capítulo, mírenlo, ahí está. Además os declaro, hermanos. ¿Qué declaro? ¿Qué hablaba Pablo? ¿Qué hablaba Pablo? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo
si retenéis, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahí incluye sanidad, salvación, liberación. Seréis salvos. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en... esto de creer sí que encierra tantas cosas. Sigamos, hermano. O si no creyeron en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí está el evangelio, aquí, escúchelo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El primer paso verdaderamente para ver la solución a la historia de 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 toda maldición y toda obra diabólica, el primer paso es creer. ¿Pero creer qué? En Jesús, como lo ha hecho. Mire, en una ocasión en Juan dice la Escritura: no te he dicho que si creyeres, ¿y qué? Veréis ¿qué? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es tener sanidad, salvación, vida eterna. Ver, estar directamente conectado con el Padre, estar en la gloria de Dios. Si creéis, ¿en quién? En el evangelio de Jesús. O sea que el primer paso, hermano, para la historia de 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 las maldiciones que vienen desde remotos tiempos, de antepasados y ancestros, el primer paso es creer en el evangelio de Jesús. Pero no es creer por creer. Sí, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Señor, te recibo, abro mi corazón, amén, amén, amén. O sea, no creyó. Escuche, no creyó. Si confesares con tu boca, pero creyeres en tu corazón. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Pero creer es creer no en cualquier cosa, sino en el evangelio de Jesús tal cual es. Sigamos más adelante y vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando yo comienzo a creer en el evangelio de verdad como debe ser? ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué pasa cuando creo en el evangelio? A ver, ¿quién me dice? Aquí hay mucha gente entendida. Mira, dice el hermano, comenzamos a cambiar. ¿Por qué comenzamos a cambiar? Bueno. Hermanita, aquí la hermana Erika ya. Porque nos mueve el Espíritu Santo. Amén, ya tocó el punto clave. Cuando usted cree en el evangelio, no en cualquier cosa, ¿en qué? Lo primero que ocurre, escuche bien, y los que están tomando apuntes, tomen bien apuntes. Cuando usted, escuche, cuando usted hace el primer paso más poderoso de la historia de creer en el evangelio, oiga, ¿de creer qué? En el evangelio de Jesús, ocurre algo poderosísimo. ¿Qué ocurre? Es muy bien, Pedrito. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice, hermano Carlos Melo? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uy, hermano, mire tan sencillo que es el evangelio. Mire lo que dice: cuando usted cree en el evangelio, volvámoslo a leer, Carlitos, eso está poderoso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ay, tremendo esto. Entonces no me diga usted, pastor, ¿será que yo sí soy sellado por el Espíritu Santo? ¿Será que sí tenemos el Espíritu Santo? Ay, hermano, esa preguntita, si usted la hace, hermano, es porque no ha nacido de nuevo. Dígalo, hermana. Ha creído. Amén, hermana. ¿El sello del Espíritu se lo transmito yo? ¿Quién le da el sello del Espíritu? El Señor. Por haber Creído en la palabra de verdad, que es, dice Pablo, el evangelio. Entonces somos inmediatamente, instantáneamente, somos
sellados. ¿Somos qué? ¿Por qué o por quién? ¿Y por qué fuimos sellados? Por creer en la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? ¿El evangelio de quién? Uy, cómo esta iglesia es entendida. Es de Jesús, amén. Pablo lo reveló, lo dio a conocer. Pero entonces, sigamos el orden. Llegamos, confesamos con la boca, creemos con el corazón que Jesús es el Señor, que el Señor lo resucitó de los muertos. Ese es el evangelio central. Y cuando lo creo, inmediatamente lo creo de corazón. ¿Qué viene? El sello del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué comienza a hacer el Espíritu? Entonces vaya a Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Qué comienza a hacer? Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. ¿Cuándo viene el Espíritu de Dios? Cuando creemos en el Señor, viene el sello del Espíritu y ¡pum!, nos sella. Y el primer trabajo, la primera obra del Espíritu Santo es llevarnos a convencimiento de pecado. Entonces comienza a obrar el Espíritu Santo y usted va a ver los pasajes bíblicos que entonces el Espíritu nos confronta, nos redarguye, nos quebranta, nos ministra, nos guía, nos direcciona, nos da a conocer la verdad y comienza a hacer su trabajo en nosotros. ¿Quién lo hace? ¿El pastor? El Espíritu de Dios. Y comienza el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo va a llevar a usted a una cosa. Lucas capítulo 18, versículo 13. Mire cómo comienza el orden. Y entonces el Señor lo va llevando ¿a qué? Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Habían dos hombres, usted conoce la historia. El uno decía: Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, y sacaba pecho. Pero el otro, ¿qué hacía? Reconocía su pecado. Señor, se daba golpes en el pecho, no diciendo por mi culpa, no, sino diciendo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo aquel hombre que era el hijo pródigo, ¿se acuerda? El hijo pródigo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que tú me llames tu hijo. Porque el hijo pródigo reconoció que le había fallado a su padre. Asimismo, este publicano reconoció que le había fallado al padre. El Espíritu Santo lo primero que nos lleva es a que entendamos y tengamos reconocimiento de nuestros pecados, falencias, debilidades y maldad. El reconocimiento que debemos de tener nos lo da el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros cuando creímos en la palabra de verdad. Entonces el Espíritu me lleva a que reconozca yo mis pecados, a que reconozca que he fallado, que me he equivocado. ¿Cuántos nos equivocamos aquí? Todos. Siempre he dicho que el pastor es el primero y el que tal vez más se equivoca. Y todos los días me toca decir: Señor, reconozco que he fallado, que he pecado, que me he equivocado, que he hecho lo malo, que comienzo, Señor, perdóname, Dios. Eso es un diario, vivir reconocimiento, hermano. Entonces, no solamente el Espíritu de Dios nos lleva a reconocer, sino a hacer lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice, hermano Carlos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos. ¿Y qué, hermano Toño? Y limpiarnos ¿de qué? Amén, de toda maldad. ¿De qué, hermana? De toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? ¿Quién es fiel y justo? El Señor, Dios de Israel.
el Dios hecho carne y hecho hombre, es fiel y justo cuando nosotros, ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados. Ya vamos por dos, ¿cierto? El primero, ¿cuál era? Reconocimiento. Bueno, los primeros tres pasos es confesar y creer a Cristo como el Señor, ¿cierto? El segundo nos lleva al Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A convencernos de pecado. Y nos lleva a que reconozcamos, ¿cierto? Y nos lleva a ¿qué más? A que confesemos nuestro pecado. Es decir, a que seamos sinceros delante de ¿quién? De Dios y aún de los hombres. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo que ya está habitando en nosotros? Nos lleva a lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 19. Lo que Pablo, lo que Pedro nos enseñaba o predicaban estos hombres. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, Sean para que borrados. venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire esa palabra que utiliza al final. Para que venga a nosotros ¿qué? ¿Tiempos de qué? ¿Qué refrigerio? Tranquilidad, gozo. Muy bien, no me diga, el refrigerio es el sándwich, la manzanita y la perita que me da mi papá y mi mamá para llevar al colegio y a la universidad. No, ese no es el refrigerio. El refrigerio es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La presencia del Señor en tiempos de refrigerio, tiempos. La Biblia siempre habla de tiempos. El refrigerio me lo da Dios porque yo he reconocido mi pecado. Porque yo he confesado mi pecado. Porque yo, ¿qué más he hecho? Porque yo me he arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Quién me dice qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es no querer volver a hacerlo nunca más. Señor, fallé. Señor, me equivoqué. Señor, hice lo malo. Ahora ya le doy una vuelta a la página. No lo vuelvo a pasar de aquí a acá. Y no lo vuelvo a hacer. Arrepentimiento es pasar de aquí, pasar allá. Entonces Pedro decía, arrepentíos. No, ¿sabe quién hablaba de esto? Jesús, en Marcos 1:15. Si quiere mirarlo, mírelo, porque pronto se me olvidó. Jesús predicaba, arrepentidos y creed en qué. Sí me gustaría que lo pusieran. Creo que es Marcos 1:15. Me parece que es Marcos 1:15. Dice, arrepentíos. 1:15 creo de Marcos. Si lo tiene Alejito mientras así. Diciendo, ¿quién hablaba aquí? Jesús. El tiempo se ha y el reino de Dios se ha. Arrepentíos. ¿Y qué? Si ve que siempre está de la mano ¿qué? El creer en qué. Clave, hermano. Creer en el Evangelio es clave para que haya arrepentimiento y haya sanidad. Porque usted lo pueden llevar al paso, a un paso, a otro paso, a una cosa, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Mire que una vez con mi hermano Javier Cetina, yo no sé si Javier se acuerda, fuimos a ministrar una liberación al pie de su casa. ¿Se acuerda? Yo no sé si se acuerda, un viernes, una liberación de un muchacho. ¿Usted se acuerda o no, Javi? Un viernes en la noche, que estaba con la esposita ahí en la cama. El muchacho estaba endemoniado ahí al pie de su casa. Bueno, listo. Y vimos que él estaba endemoniado, estaba mal. Y Javier me dijo, pastor, le dije, pues vamos, Javier, en el nombre de Jesús. Y nos fuimos esa noche, ¿sí o no? Y resulta, hermano, que como hablamos con Javier, la cuestión no es llegar ahora en el nombre de Jesús. No. Entonces nosotros con Javier llegamos tranquilamente. Estuvimos la esposa llorando, las mamás estaban preocupados. Y hablamos con Javier. Lo que nos importa es llevar a este muchacho a que ¿qué? A que crea en el Evangelio. A que confiese a Jesús como el Señor. Que crea y hace. Hermano Javier, ¿cierto? Él no podía ni hablar. Y cuando lo estábamos direccionando, llevándolo a la oración de fe, de creer en el Evangelio de Jesús, que es Dios hecho hombre y hecho carne, que fue sepultado y murió y resucitó, y lo estábamos llevando a que creyera en ese Evangelio, en Jesús el Cristo como el Dios Yahweh hecho hombre. Entonces cuando él, a duras penas, que casi eso fue una lucha, ¿no? Pero la hizo, ¿no, Javier?
y confesó. Y nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, cierto que estaba mal, Javier. Y después, ¿cómo comenzó a ponerse el muchacho? Cambiar. Y después, cuando salimos, ¿dónde lo vimos? Lo vimos en el parque con su negra. No, estoy mintiendo, Javier. Así, así. Y estaba ya con la negra en el parque. Pasamos como una hora después, ¿no? Y estaba el muchacho en el parque tranquilamente. Cuando lo habíamos visto, ¿cierto? Endemoniado. ¿Es así, Javier? Javier, nos pusimos a hacer shows mediáticos y cosas raras. No, hermano. Usted no llegue a hacer espectáculos circenses. Usted tiene que llegar a que crean. Arrepentíos y creed en el evangelio, dijo Jesús. Hermano, esto es tan profundo el evangelio que definitivamente, si la gente entendiera, la iglesia sería de otra, diferente. Javier, vimos a este hombre liberado, ¿cierto? ¿Por usted o por mí? Porque creyó y confesó a Jesús como el Señor. Y yo creo que para que este muchacho hubiese sido libre fue porque verdad creyó de corazón. Porque tal vez si lo hubiera hecho tan así como tan, nada hubiera pasado. Pero creyó y el Señor obró. Amén, porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pero es creer en el evangelio de verdad. Es que el evangelio tiene un poder extraño. Usted no necesita hacer cosas raras. El evangelio es sobrenatural, es poderoso, hermano. Y el que libera al pueblo es el evangelio de Jesús. No, llevémoslo donde el pastor X, que ese sí tiene unción y tiene poder, y ese, no, llévelo donde el pastor que predique el evangelio de Jesús. Usted lo primero que tiene que llevar a la gente es a creer en el evangelio de verdad, en la palabra de verdad, que es el evangelio. Entonces Jesús decía: arrepentidos y creed en el evangelio. Pedro decía: arrepiéntasen y confiesen que Jesús es el Señor. Uy, esa es otra, hermano, esa es otra. Cuando confiesa el nombre de Jesús, ese poder que tiene el nombre, hermano. Alguna vez yo prediqué esto, no voy a predicar otra vez lo mismo. Aquí tenemos que predicar el evangelio y el Señor obra lo que quiera obrar. Entonces dijimos que tenemos que reconocer, porque el Espíritu nos lleva ¿a qué? A reconocer. ¿A qué más nos lleva el Espíritu? A confesar. ¿A qué más nos lleva el Espíritu? Al arrepentimiento. Pero primera de Pedro capítulo 3 versículo 11, ¿qué dice, hermano Carlos Melo? Apártese del mal y haga el bien. Amén. Busque la paz y sígala. Entonces, lo primero que nos lleva a nosotros el Espíritu Santo es apartarnos de mal. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando ven que tal cosa es una tentación o están a punto de caer, huyen, se apartan. ¿Por qué? Porque es que yo sí soy fuerte y es que no, a mí me pueden hacer aquí tener, no. Yo he escuchado a muchos hermanos hasta soberbios: es que yo puedo ver aquí una mujer desnuda y a mí no se me da nada. Eso se llama hasta soberbia. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo lo he escuchado de hermanos soberbios. Yo puedo aquí y eso, no, eso conmigo. No, hermano, no es usted. Grábeselo, no es usted. Es el Espíritu Santo de Dios que lo hace apartarse. Es el espíritu que tenía Josué. ¿Se acuerdan de José allá en Egipto? ¿Qué hizo? Huyó, se apartó. ¿Por qué? Porque en él estaba el temor de Dios y el espíritu de Yahweh estaba en él, que lo hacía apartar. No era porque Josué sí es un tremendo, eso tiene el control de la mente, eso tiene dominio propio. No, tenía el Señor. El Señor lo hacía apartar. Entonces, cuando usted es sellado por el Espíritu Santo nos aparta, nos advierte, nos ayuda. Es difícil, claro, en nuestras fuerzas es, porque sin mí, dice la palabra, sin mí nada podéis. Entonces, hermano, cuando uno se aparta de la verdad, entonces tiene que hacer algo trascendental, como dice el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro?
Allí en Mateo, hermanos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el Espíritu de Dios lleva a hacer lo que hizo ese hombre cuando estaba con el publicano. Decía, sé propicio a mí mismo, sé propicio. En otras palabras, perdóname, Señor, porque he fallado. David dijo en alguna ocasión en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de ti. ¿Sí es así o no? Comenzó a confesar, comenzó a pedir perdón. Perdón a Dios, perdón, Señor, perdón, 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 perdón que nos cuesta, hermano. ¿A quién no le cuesta pedir perdón? Yo creo que a la gran mayoría del pueblo de Dios y no cristianos y cristianos nos cuesta pedir perdón. ¿Cierto que sí? Pero Señor me olió, me ofendió, me maltrató, me hizo, porque eso ¿qué? Cuesta. ¿Quién es el único que nos hace que aprendamos a perdonar? Al papá que me dejó tirado en mi niñez cuando más lo necesitaba. Hay jóvenes que andan hoy, son homosexuales o están en la calle mendigando porque son drogadictos, alcohólicos, porque quizás sus padres los rechazaron, los dejaron cuando tenían 5, 6, 4 añitos tirados, botados en la calle, y los dejaron en la calle tirados, y el niño comienza a desarrollar una raíz de amargura, de odio, de resentimiento. ¿Contra quién? Contra el mismo padre. Es que no lo odio, es que me hizo, es que mi padre me abandonó cuando más lo necesité. Mi madre me dejó abandonado y no puedo. Y cuesta, hermano, y cuesta. Y eso cuesta, hermano. Y por eso toca pedirle al Señor, Señor, guíanos y ayúdanos para poder pedir perdón, para pedirle primero perdón a Dios Todopoderoso. Señor, contra ti hemos pecado, contra ti hemos fallado, como dijo el mismo, el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llames tu hijo. Padre, he pecado contra ti. Y el muchacho fue a pedirle perdón a su papá cuando el mundo lo trató mal, ¿cierto? Cuando el mundo hizo mal, cuando el mundo lo golpeó, vino el muchachito al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? Dice la palabra de Dios que inmediatamente abrió sus brazos y estaba esperando ese momento, lo abrazó a su muchachito y le dijo: bienvenido. Y le dijo a sus criados: maten la becerra, maten el cordero, maten lo mejor de lo mejor, que mi hijo que estaba muerto ha vuelto a nacer. Mi hijo que se había perdido, ahora lo tengo nuevamente conmigo. Porque el muchacho llegó a los pies de su padre para reconocer que su padre era bondadoso. Hay personas que muchas veces dicen: yo creo, mire, cuando yo predico, una vez yo prediqué a una persona que era del bajo mundo. Estaba repartiendo yo trataditos en la calle, y me encontré una persona que tenía cicatrices de todo. Decían: es que lo que yo he hecho. Mi esposa también se acuerda en el Perú, allá en la plaza esa de Bolívar, en el centro, ese señor que tenía. Yo le dije: uy, tremendo. Me le acerqué a ese hombre y me le senté al pie a darle el tratadito. Estaba con la esposa, no, yo no sé con quién, con una mujer ahí sentado en el pasto. Y comenzamos a hablar y hablar y hablar. Y dijo, yo le dije, yo pensé, porque él me saludó: usted es colombiano. Y dijo: ¿qué más, parce? Fue que me dijo: ¿qué hubo, parce? Le dijo: usted es colombiano. Dijo: no, es que yo trabajo en Chile, en Santiago de Chile, pero soy peruano. Le dije: yo pensé que era colombiano porque dice parce. Dijo: no, es que yo trabajo con colombianos. Y yo sentí por el Espíritu de Dios, y no necesitaba ni el Espíritu de Dios. Dije: ay, Señor Jesús, por todo lo que esto, cierto, se veía tremendo la maldad. Y yo dije, pero era peruano. Y dijo: ¿qué? Y yo comencé a predicarle, y me puso una barrera dura, ¿cierto? Dije: este tipo de pronto me pega, Dios mío, Señor. Y yo: no, hermano, yo vengo pues de Colombia y yo quiero, hermano, regalarle
habla del amor de Dios, que habla de Jesús que perdona, que habla de ese Jesús que vino a morir en la cruz, que fue sepultado. Le presenté el evangelio, ¿cierto, mi esposita? Y entonces el muchacho dijo, todo me miró re mal, dijo, pero usted supiera lo que yo, quién soy yo. Y le dije, no importa. ¿Y sabe qué, varón? No a quién sea usted, ni qué haya hecho, ni qué esté haciendo. Ese Jesús, con la sangre del Cordero que derramó en la cruz, nos limpia de toda maldad. Él es bueno, mi hermano. ¿Qué pasó ahí, mi esposa? ¿Se acuerda qué pasó? Comenzó a escuchar con esto. Le cambió el semblante, hermano. Solo cuando se le presenta el evangelio del poder de Dios, se le transformó esa cara, hermano. Se le transformó la cara. Yo no sé qué hacía ni me importaba. Le dije, ¿sabe qué, hermano? No me importa lo que usted haga. Le dije, Jesús, a eso vino Jesús Cristo. Y cuando llegué y me acerqué, le dije, yo quiero que usted haga esta oración y reconozca a Jesús. ¿Le parece, mi hermano? Va para esa, hermano. Pues hágale, hermano. Y comenzamos, hizo la oración. ¿Cómo terminó el muchacho con nosotros? ¿Qué cambio el semblante, hermano? Me dio la mano y dijo, qué bien, hermano. ¿Y cuándo se va para acá? Ya le digo que he pasado mañana, pero me voy feliz porque tengo más. Dijo, listo, hermano, qué bueno. Eso es el evangelio. El que transforma vidas es Jesús por el poder del evangelio. El que cambia vidas es Jesús el Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y a Jesús no le importa lo que usted haya hecho. Ay, pero es que yo maté a 50, ¿qué importa si mató a 100? Yo violé a 50,000 niños, ¿qué importa si los violó? Es que yo hice esto y maté a mi mamá y después la descuarticé, ¿qué importa si lo hizo? El poder del evangelio lo perdona y lo sana. Cuando usted cree en el evangelio de poder, ya no hay pecado que valga, porque la sangre de Jesús nos limpia y nos lava de toda maldad. El poder del evangelio, hermano. Entonces, hermano, lo importante de reconocer, de confesar, de arrepentirnos, de apartarnos, de pedir perdón. Quiero decirle, hermano, que el Señor es bueno. Pero pastor, ¿qué tengo que hacer entonces? Pregunta usted. El Espíritu Santo me lleva a eso, ya lo he hecho, ya reconozco, ya confieso. Ahora yo le digo en el nombre de Jesús que vaya a Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. ¿Qué dice, hermano? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Escuche, hermano. Este versículo se pasa por la faja. ¿Quiere saber si una persona tiene el Espíritu de Dios? ¿Usted quiere saber? Yo identifico fácil si una persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo? Por este versículo. ¿Qué dice? En esto conoced el Espíritu de Dios. Hay otras versiones bíblicas. Por ejemplo, hay una versión, no sé si es la Nácar Colunga, que dice, en esto sabemos si está el Espíritu de Dios. Creo que es la Nácar Colunga que dice así. En esto sabemos que está el Espíritu de Dios. En que todo espíritu, o sea, todo hombre, todo ser viviente, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O si no, tiene espíritu de anticristo y no el Espíritu Santo. Barájemela más despacio, pastor. Sencillo, se la barajo. El que es de Dios y tiene el Espíritu de Dios, confiesa que Jesús es Dios, que se hizo carne y que murió en la cruz y resucitó y murió por mis pecados. Este es el centro del evangelio. Y así se conoce si esa persona es de Dios. ¿Sabe que yo sé que es de Dios? Porque una vez habló acerca de Jesús y habló muy bonito de Jesús, de Jesús, de Jesús. Pero ya, confiese si es de Dios, confiese que Jesús es el que se hizo carne, hombre, se humanizó, el Yahweh, que Yahweh se hizo. Ese es el evangelio, es el centro del evangelio.
Yahweh se hizo carne, hombre. Yahweh, Dios se hizo ¿qué? John, mire, buena John. Dios se hizo Carne. amén, hermano. Dios se hizo hombre. Cuando usted tiene claro el evangelio de Jesús, que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice Romanos, y si usted lee toda la Biblia, el Nuevo Testamento, va a encontrar que todo apunta al evangelio de Jesús. Ay, Dios mío. Cuando usted tiene claro, mire, yo he hecho este ejercicio. Le pregunto a la gente en las iglesias, que son de mega iglesias o de iglesias corrientes, de donde sea, hermano, ¿quién es Jesús? Y yo espero que la gente me cite 1 Corintios o me cite esto, que Jesús es el Dios hecho carne. Y de una no lo dicen. No, pues Jesús, ay Diosito, es todo bueno, que Jesús es bueno y vino a ayudarme y Jesús. Pero usted tiene que responder contundentemente, Jesús es Yahweh, es Dios que se hizo carne, que murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y creerlo acá, y acá confesarlo y aquí tenerlo. Cuando usted tiene claro, es decir, es tener claro el evangelio, hermano, los pasos anteriores, porque el Espíritu lo guió a reconocer, a arrepentirse, a confesar, hermano, entonces Dios comienza a actuar en nosotros. Sin mí nada podéis, por eso Él se hizo hombre. Si usted quiere conocer qué persona tiene el Espíritu Santo, no lo mide usted por lo que muchos saben. No lo mida usted porque tumbó a 5,000, tumbó a 40,000 y 7 se fueron patas arriba y se fueron para allá y cayeron. Eso no es. El que tiene el Espíritu es el que cuando predica, mire, usted nunca puede dejar de predicar como cristiano de que Jesús es Yahweh, Dios hecho carne y es Dios. Eso es esencial, hermano. Y que tiene un nombre. Y uno le pregunta a los cristianos, ¿cómo se llama Dios? ¿Cómo es el nombre de Dios? ¿Sabe qué responden los cristianos? Hablo de cristianos de 20 y 30 años. ¿Sabe qué responden los cristianos? ¿Cómo se llama Dios? No, pues Dios se llama Jehová. O sea, parecen que fueran testigos de Jehová. No, es que Dios se llama Yahweh. No, es que Dios es Elohim. No, es que Dios se llama Adonai. No, es que se llama... No, hermano. Dios tiene un nombre. Nombre dado a los hombres. Y no hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, de Jesús el Cristo. Jesús es el Señor y no hay otro. Eso es el evangelio de poder. Jesús es el Cordero. Por eso llegó Juan, cuando iba pasando el río Jordán, no lo pensó 2 veces Juanito. No Juanito, mi nieto. Juan lo tuvo claro cuando vio al Mesías. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar el pecado, a morir, y por su pecado quitar el pecado. Porque dice Romanos que por un hombre entró el pecado. ¿Por cuál hombre? Nuestros antepasados. Y ese pecado corrió por nuestra sangre. Corrió hasta los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Corre por nuestras venas. Génesis quiere decir inicio. Cromosomas. De ahí por un hombre entró el pecado y se transmitió. ¿Qué es ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Dónde está? En el núcleo de la célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Morfológica porque tiene forma y forma seres humanos. Fisiológica porque cumple funciones vitales como secreción, nutrición, asimilación. Y genética porque por medio del ADN, ácido desoxirribonucleico, a través de los que están afuerita, los filamentos ARN, que quiere decir ácido ribonucleico, se transmiten caracteres hereditarios de los padres a los hijos, siendo los mensajeros el ARN. Entonces viene toda esta maldición a través de los tiempos. Pero les tengo una noticia, iglesia. Les tengo la noticia de noticias. Les tengo la máxima noticia. Entonces, si el pecado entró por un hombre, si el pecado entró por un hombre,
por alguien que se hizo hombre, lo consumió en la cruz del Calvario. Y por eso dijo, consumatum est, consumado es consumado en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo es consumado en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, cuando usted invoca el nombre de Jesús, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, esto es todo un proceso, hermano, todo es evangelio. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Pero el fundamento de Dios está firme, firme. teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel Todo. que invoca el nombre de Cristo. Apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Luis Melo, todo aquel que invoca el nombre del vecino, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Viene cualquier cosa y usted tiene que invocar, ¿qué, hermana Miriam? El nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todo aquel que invoca el nombre de Luis Melo, no, el nombre de Jesús, se aparta de toda iniquidad, de toda perversidad, de toda maldad, porque usted ya tiene claro el evangelio. Se aparta. Esto no es un acto mágico. Esto es de creer en el evangelio. Esto es de creer en el evangelio de Jesús. Esto es de creer en el evangelio. Ahí hay poder. O entonces, ¿de qué poder estaba hablando? Del evangelio. Hermano, todo aquel que invoque su nombre, apártese del mal y vaya a Apocalipsis capítulo 1 versículo 15. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué tenemos que reconocer? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15, ¿sí? Bueno, de pronto me equivoqué en el versículo. Ayúdenme a buscar en Apocalipsis, donde habla que hemos sido lavados y limpiados por medio de la sangre de Jesús. Si me lo encuentra, hermanito, le regalo una chocolatina. Hermano, quiero decirle en el nombre de Jesús que tenemos que reconocer el poder de la sangre de Jesús. ¿Y por qué sangre? Todo pacto se hace con sangre, ¿usted sabe? ¿Dónde está, hermana? 1:5. ¿Me lo lee mi hermana, por favor? Apocalipsis 1:5, si lo tiene. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos lavó. ¿Qué es lavar? Cuando estábamos limpiando aquí, ¿cómo estaba este piso cuando llegamos aquí, Graciela? Esto no era blanco, era ¿cómo? Negro, ¿cierto? Mi esposo era negro, ¿cierto? ¿Y qué hicimos nosotros? Arrodillarnos, pero ya nos habíamos arrodillado para orar, pero esta vez nos tocó arrodillarnos ¿para qué? Baldosa por baldosa. ¿Y qué compramos? Ácido muriático. ¿Sabe por qué? Porque esto con jaboncito, ¿cierto que no? No nos salía y eché la escoba. No, hermano, esto está, nos tocó ir a conseguir ácido muriático. Y se le echa ácido muriático y eso fue, y agüita y salió. ¿Cuánto más la sangre del Cordero? Si por la sangre pasó el pecado, uno entregó su sangre. Esto es pacto de sangre a sangre, iglesia. ¿De qué? Sangre a sangre. ¿O porque usted cree que el Señor entregó la saliva? No. El sudor también entregó. Pero ¿qué fue lo que nos lavó? Como el ácido muriático. Su preciosa sangre. La sangre del Cordero. Por eso Juan, he ahí, el Cordero de Dios. Sabía que el Cordero, ¿por qué lo identificó como el Cordero? Porque el único que derramaba la sangre en el lugar santo, allá en el lugar del templo, era ¿quién? El Cordero. Y solo con sangre se limpiaba. Y la sangre contaminada se lava con sangre, con su preciosa sangre. La sangre de Jesús tiene poder. Su preciosa sangre nos lavó de toda maldad. Él nos lava y nos limpia de nuestra maldad. Pero cuando
Cuando hacemos lo anterior, creemos en el Evangelio, confesamos en el Evangelio y tenemos claro el Evangelio. De lo contrario no va a pasar nada. Es su preciosa sangre. Y quiero terminar con esto. Juan 17:17. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es santificar? ¿Qué es la palabra santo? La palabra santo viene de una palabra hebrea que es kados. Si es así, dice Tinita. Kados, la canción que cantan. O kados, ¿cierto? Santo. En inglés es holy, ¿cierto? ¿Pero qué es santo? Santo quiere decir separado o apartado para Dios. Santo, apartado. ¿Nosotros somos santos? Apartados para Dios. Y dice que ¿quién es el que nos santifica? Tu verdad. ¿Y qué más dice el contexto? Tu palabra es. Cuando permanecemos en esta palabra, estamos obedeciendo. Ayer veíamos en la teología, ¿se acuerdan? ¿El poder de qué? De la palabra. Esto es poderoso. Cuando tenemos claro el Evangelio y tenemos clara la palabra, entonces tenemos claro el nombre de Jesús y saber que es la sangre del Cordero, entonces el Señor actúa. De lo contrario no pasa nada. Vamos a orar y a darle gracias al Rey. Padre, tu palabra es verdad, Dios. He predicado el Evangelio de verdad, la palabra de verdad que es el Evangelio. Dice la Escritura, no te prediques a ti mismo, predica a Jesús. Esta iglesia predicamos el nombre de Jesús. Esta iglesia predica el nombre de Dios que es Jesús, Yeshua, Jesús el Cristo. Esta iglesia tiene claro que hace la sangre del Cordero. Esta iglesia invoca el nombre de Jesús porque no hay otro nombre. Esta iglesia tiene claro el Evangelio, como dice primera de Juan 4:2. Esta iglesia sabe que ha sido sellada por el Espíritu Santo porque creyó en Jesús el Cristo y su Evangelio. Y ese Espíritu de Dios bendito y glorioso es el que nos guía a toda verdad, y Jesús es la verdad. Y ese Espíritu Santo que nos selló cuando creímos en el Evangelio y de la palabra de verdad, entonces nos lleva a reconocer nuestros pecados, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de toda maldad, a apartarnos de toda maldad y todo pecado. Este mismo Espíritu que nos lleva a pedir perdón al Padre y a los semejantes. Ese Espíritu de Dios que nos redarguye, nos quebranta, nos ministra, nos toca, nos sana, nos restaura a través de haber conocido el Evangelio. Es el que tiene el poder. Por eso Pablo no se preocupó para que los Gálatas conocieran otra cosa. Mire que si usted analiza los contextos, cuando usted lee Gálatas, después de que Pablo les llamó la atención porque eran homicidas, eran borrachos, eran envidiosos, hechiceros, mentirosos, cuando tenían tantas cosas, iras, celos, contiendas, me llama poderosamente la atención que el mismo Pablo escribe más adelante. Escribe: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y si usted lee el contexto de lo que enseñaba Pablo, dice Pablo que ni en uno somos ni en otro somos. Y si alguien quiere gloriarse, que se gloríe en la cruz de Cristo. ¿Y cuándo dijo Pablo eso? Lo dijo después de que les llamó la atención en una carta. En otras palabras, no se me gloríen de mucho, borrachos, mentirosos, envidiosos, no se gloríen. Vayan a la cruz. Y si quiere gloriarse, gloríese en el Evangelio. Porque el Evangelio, dijo además Pablo, no consiste en palabra, sino en poder de Dios. ¿Cuál poder, Pablo? Tal vez no lo entendieron. ¿Cuál poder, Pablo? El poder de sanar, de liberar, de restaurar las vidas a través del poder del Evangelio. Tenga claro el Evangelio, iglesia.
Tenga claro el evangelio para que sea sellado por el Espíritu de Dios, para que lo lleve a reconocer, a confesar, a arrepentirse, a apartarse y a pedir perdón. Eso lo hace, ese es el oficio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no busca su propia gloria. Escuche, hoy en día se está predicando en muchas partes, buscan la gloria del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios busca la gloria de Jesús. Escrito está, no su gloria. Y los pastores glorificamos al Espíritu Santo. El Espíritu busca la gloria de Jesús. El Espíritu tenía un objetivo, que era llevarnos a la verdad, guiarnos a toda verdad, a la roca, a la petra, al fundamento, al evangelio de verdad. Ese es el trabajo del Espíritu. Nos lleva a reconocer, a confesar, a arrepentirnos, a apartarnos, a pedir perdón cuando somos sellados. Ese es el trabajo del Espíritu. Guiarnos a Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, no hay otro camino. Y el único camino que lleva al Padre a la salvación es Jesús, porque no hay otro nombre. El Espíritu no busca su gloria. Es lo que tenía que hacer: llevarnos a Jesús el Cristo. Y el bendito Espíritu de Dios que nos sella, nos convence de pecado, es el que tenemos que decirle que esté el Espíritu Santo en mí, no para hacer shows, sino para que nos lleve al conocimiento del santo y poderoso evangelio. Ese es el objetivo del bendito Espíritu de Yahweh. El Espíritu de Dios nos guía y nos convence. Él nos lleva a reconocer su nombre y no busca su gloria, sino la gloria de Jesús. Si usted analiza bien, siempre el Espíritu buscaba la gloria de Jesús, de que conocieran a Jesús y su evangelio. Ese era el objetivo bendito de mi Santo Espíritu de Dios. Su trabajo bendito. Bendito trabajo que no valoramos porque pensamos otra cosa del Espíritu. Bendito Espíritu de Dios, glorioso bendito Espíritu Santo que nos guía al Señor de los señores. Gracias porque nos sellaste. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 1 versículo 13 que recibimos el sello del Espíritu cuando creímos en la palabra de verdad, en el evangelio. Y cuando creímos en ese bendito evangelio, entonces el hermoso, bendito Espíritu de Dios nos lleva a reconocer, a confesar, a apartarnos, a arrepentirnos y a pedir perdón. Por eso aquel hombre dijo: Señor, el joven que llegó del papá: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El Santo Espíritu de Dios lo llevó a la casa del Padre. Hoy vamos a pedirle perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, porque me airo, me enojo, porque me lleno de celos, de contienda, de amargura, de pleito, de división. Tal vez me he emborrachado, he adulterado, fornicado, he hecho lo malo delante de ti, como dijo aquel publicano. Pero perdóname, Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor hoy. Padre, hoy decido perdonar a todo aquel que me hizo daño. Padre, tal vez fue mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelito que me violó, me hizo, me insultó, me maltrató. A él decido perdonarlo en el nombre de Jesús, el Cristo, el Dios que se hizo carne. Hoy lo perdono a ese abuelo en el nombre de Jesús el Cristo. Hoy en el nombre de Jesús te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús, por toda mi maldad, por ese resentimiento, por esa raíz de amargura que está brotando en mi alma y en mi mente. Hoy te pido perdón en el nombre de Jesús el Cristo, el Dios hecho hombre, hecho carne. Hoy pido perdón al Padre en el nombre de Jesús el Cristo. Y a través del Espíritu Santo que me redarguye, pido perdón en el nombre de Jesús a quien yo le he hecho daño, he ofendido. Y en el nombre de Jesús, iglesia, pido perdón a mis hermanos que los he ofendido, que los he maltratado, que los he herido. Hermana y hermano, perdónenme en el nombre de Jesús. Yo me equivoco,
y he fallado también como usted. Y en el nombre de Jesús, perdóneme, hermano y hermana, porque me equivoco, fallo, porque tal vez soy soberbio, orgulloso, prepotente. Perdóname, Padre, y pido perdón a mis hermanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, perdona toda maldad, Señor, y confieso toda maldad que hubo de mis ancestros, de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos. Hoy confieso que te fallaron y pecaron contra ti, como dijo David, solo pecaron. Pero hoy acepto la preciosa sangre del Cordero. Hoy en el nombre de Jesús, el Cristo Dios hecho carne y Dios hecho hombre, acepto la sangre de Jesús. ¿Sabe por qué Jesús abrió sus brazos en el madero? Para que cayera toda la sangre. Cayera toda su sangre, su ADN, sus ribosomas, lisosomas, ácido ribonucleico, ADN, ácido ribonucleico y ADN y ARN. Todo cayera para limpiar, para sanar por la preciosa sangre. La palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Jesús, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que lavó mi sangre contaminada, mi sangre demoníaca, la ha lavado, la ha limpiado el Cordero. Hoy acepto lo que hizo Jesús. Hoy acepto lo que hizo el Cordero. Hoy diga la iglesia: hoy acepto la sangre de Jesús. Dígaselo ahí donde está: hoy acepto la sangre de Jesús. Hoy acepto la transfusión divina. Tu sangre me lava, tu sangre me limpia, tu sangre me ha lavado, tu sangre me ha hecho limpio, tu sangre poderosa, la sangre de Jesús el Cristo, el Dios que se hizo hombre, el Dios que se hizo carne, el Dios que vino a la tierra, el Dios que murió por mis pecados, el Jesús que fue sepultado, que murió, que resucitó al tercer día según las escrituras. Ese evangelio yo lo creo, el que derramó su sangre, su preciosa sangre, para lavarme, para limpiarme de toda maldad, para limpiarme de todo pecado, para hacerme limpio, para hacerme libre. Gracias por tu sangre, gracias por la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por esa bendita sangre, por esa preciosa sangre que me ha lavado, que me ha limpiado, que me ha hecho sano, que me ha hecho libre. Gracias, Jesús, por hacerte hombre, por hacerte hombre, por hacerte hombre. Gracias, Dios, porque te hiciste hombre, porque viniste en carne, porque te hiciste criatura, porque derramaste tu sangre. De lo contrario no hubiera habido sangre si no hay carne. Escuche bien, iglesia. No hubiera habido sangre. No hubiera habido sangre si primero no hubiera habido carne. Ese era el misterio. El Dios, amén, hermano. Muy bien, repítalo, Javier Duro. Los espíritus no sangran. Por eso Dios, que es espíritu, se hizo carne para sangrar, para sangrar, para sangrar. Gracias, Jesús, por perdonarme, por lavarme de toda maldad. Ayúdame a guiarme más con tu bendito y hermoso Espíritu Santo de Yahweh. Guíame más con tu espíritu a la verdad del evangelio y santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dele ese aplauso a Jesús. Él es bueno. Vamos a cantar esta canción en el día de hoy y nos vamos contentos.